Quiero agradecerles dando este video de la sesión. Eh, 5 pasos para... Vamos a iniciar dando una alimentación de la unidad 1. El pasado 6 de febrero fue la fecha final para la entrega del trabajo, del proyecto correspondiente a la unidad 1, que es la necesidad de información. En esa actividad pudimos observar, pudimos analizar y delimitar un problema de investigación, una necesidad de información y derivar de esa necesidad un tema para desarrollar. Entonces, por lo que pude observar, la mayoría eligió temas acordes a sus áreas de formación, los cuales son de interés y que les van a ayudar para continuar con su formación académica a lo largo de estos semestres que están cursando. Por lo tanto, una vez teniendo las bases para realizar una investigación, para llevar a cabo la indagación y la búsqueda de información, ya podemos entonces pasar a la unidad 2, la cual nos va a permitir realizar esta búsqueda y recuperación de información en recursos y fuentes de información confiables. La Universidad Autónoma de Yucatán, en coordinación con el sistema bibliotecario, tienen a su disposición suscripciones a bases de datos que son válidas, confiables y que son de tipo multidisciplinario, así como que son específicas de sus campos de formación, de sus disciplinas, y que les van a ayudar para que la información que ahí recuperen sea pues confiable y válida y actual para sus diferentes trabajos académicos. En la unidad 2 corresponde precisamente abordar todos estos recursos de información a los que podemos recurrir, tanto bases de datos suscritas como de acceso abierto, así como algunas estrategias para poder realizar búsquedas más efectivas y poder recuperar información con exactitud y sobre todo que sea útil para sus diferentes actividades. Les voy a compartir mi pantalla para que ustedes puedan observar la plataforma. Ahí está. Nos corresponde visualizar en esta ocasión la unidad número 2, que hace referencia a la búsqueda y acceso a los recursos de información, cuya competencia será recuperar información ejecutando estrategias de búsquedas en plataformas que alojan información científica y académica. Bueno, pues actualmente ustedes son más expertos que incluso los docentes en la búsqueda de información, en navegar en diferentes sitios para recuperar información. Estamos plagados de información basura, pero también de información académica valiosa y relevante para los diferentes campos de la investigación. Entonces, es importante que nosotros tengamos la capacidad de identificar y acceder a contenidos que realmente sean pertinentes y de calidad para sus trabajos académicos. Existe también una variedad muy amplia de sistemas de búsqueda de información y que pueden hasta cierto punto, en vez de facilitarnos, nos pueden dificultar la tarea. Y por ello resulta esencial saber cómo y dónde buscar de manera eficiente la información que necesitamos. A estas alturas, en la unidad 1, pues ya delimitamos qué es lo que necesitamos, qué información requerimos. Y en la unidad 2 vamos a ver dónde y cómo buscar esa información, cómo recuperar esa información. Y para ello, en este contexto, tenemos algunos recursos de acceso abierto que sin duda son de gran importancia y son un elemento clave para el desarrollo de sus diferentes actividades y para su formación, ya que estos ofrecen acceso libre y sin restricciones a la producción científica y académica en las diferentes áreas y disciplinas, ya que son de tipo multidisciplinario.
Los recursos de Open Access no solamente permiten visualizar la información de manera gratuita, sino también descargar a texto completo y obviamente permiten el uso ético de la información, ya que te proporcionan el formato para citar y referenciar en diferentes estilos de publicación y darle crédito de esta manera a los autores del contenido intelectual de las obras. Esto por sí mismo amplía de manera significativa las oportunidades de encontrar publicaciones valiosas, de calidad y actuales para sus diferentes actividades. Aprender a identificar y utilizar las fuentes de acceso abierto, como son los repositorios institucionales y revistas especializadas, es una estrategia esencial para cualquier investigador, pero no solo para los investigadores, sino para también aquellos profesionales que se están formando en algún área de oportunidad que les permita llevar a cabo investigación de campo, documental, científica, etcétera. Entonces, en esta unidad vamos a explorar diversas herramientas de búsqueda académica, tanto aquellas utilizadas por investigadores expertos como otras que van a ser de utilidad para sus fines académicos. En primera instancia, tenemos bases de datos suscritas por la UADI, que son plataformas multidisciplinarias y especializadas por disciplina, como son EBSCOhost, que es multidisciplinaria, VELEX, que es del área de derecho, Access Medicine, que es del área de la salud, y así podemos encontrar otras. Tenemos Web of Science, que es multidisciplinaria también, y otras tantas. También tenemos motores de búsqueda académicos, que son los que comúnmente utilizan ustedes como el Google Scholar, que ofrece una amplia cobertura de literatura académica y con una gran variedad de temas que ustedes pueden tomar y utilizar. Repositorios también de acceso abierto, como son plataformas como el DOA para revistas y repositorios institucionales de universidades, así como también podemos encontrar algunas bases de datos como son Redalic y Cielo, que son de acceso abierto y que son bastante confiables para su uso. Algunos catálogos de bibliotecas, que son los recursos para localizar libros y materiales específicos en bibliotecas, y sitios web de organizaciones y organismos oficiales, que ahí pues son fuentes confiables de información de instituciones gubernamentales, organismos y asociaciones profesionales y otros buscadores académicos potenciados con inteligencia artificial que hoy en día pues estamos ya acostumbrándonos o haciendo de la vida cotidiana el uso de la inteligencia artificial y para ello nos valemos de ChatGPT, de Gemini o de cualquier otro, otra herramienta de IA para poder desarrollar nuestros trabajos académicos. Esto es muy importante resaltarlo y recalcárselo a ustedes en este momento. No es que esté prohibido el uso de la inteligencia artificial, sino que lo hagamos de manera responsable, con mesura. Es decir, que lo podemos utilizar para darnos una idea de cómo empezar o cómo continuar desarrollando nuestros trabajos, pero no significa que la podamos y la debamos de utilizar para realizar absolutamente todo nuestro trabajo desde que colocamos el título del tema hasta las referencias. Es importante aprender a utilizarlos de manera responsable. Como todo aquel recurso electrónico, es importante hacerlo de manera responsable. La inteligencia artificial nos permite realizar muchas tareas, realizarlas también de una manera que se note profesional, pero también nos da ciertas limitaciones, las cuales pueden ser hasta cierto punto em, y nos puede impedir el pensamiento crítico, el desarrollo del pensamiento crítico, nos puede también influir de manera negativa en nuestra redacción, en nuestra habilidad de ortografía, de síntesis, de paráfrasis, etcétera. Entonces es importante
que no permitamos que la inteligencia artificial reemplace aquellas habilidades que como profesionistas debemos de desarrollar por naturaleza para poder desempeñarnos de manera adecuada en nuestros campos de formación. Entonces, ojo con esto, nosotros como docentes tenemos una herramienta que no solamente nos sirve para la detección de plagio académico, sino también nos sirve para la detección de inteligencia artificial en los diferentes trabajos académicos que dejamos a los alumnos. Entonces, es importante que ustedes tomen en cuenta esto y que en la medida de lo posible traten de utilizar lo menos, en el menor porcentaje la IA, porque nos aparece en esa herramienta, en el reporte que nos arroja esta herramienta, nos aparece la cantidad de información que se generó por IA, incluso si ustedes le han pedido a la herramienta humanizar. Entonces, ojo con eso. Ahí en los trabajos que les hagamos mención, sobre todo el proyecto final, em, va a tener penalizaciones si vemos que se hizo totalmente con IA. Entonces, es importante que tengan en consideración este punto. Vamos entonces a iniciar con el tema que nos atañe en la unidad número 2 acerca de las estrategias de búsqueda de información. Por favor, pueden ustedes visualizar este video que les va a hablar sobre el tema en general y que les va a dar un breve resumen de la unidad 2. ¿Ok? Cuando tengan tiempito, por favor, revísenlo. Vámonos a los recursos de la unidad número 2, que se llama Búsqueda y acceso a los recursos de información. En esta pestaña de búsqueda de información, vámonos a iniciar. Como ustedes saben, en el entorno digital actual, pues muchos estudiantes recurren a la navegación en Internet. Es más fácil, nos ahorra tiempo, nos arroja más información y es más rápido y sencillo de encontrarla. Sin embargo, el verdadero reto no es encontrar datos, sino evaluar la utilidad y la confiabilidad de los mismos. Diferentes estudios han mostrado que los estudiantes suelen realizar búsquedas instantáneas, sin aplicar estrategias precisas ni utilizar fuentes académicas confiables. Ustedes son expertos en buscar en Google, me imagino. Entonces, de repente y cometemos un error frecuente, que es colocar una oración enorme acerca de lo que queremos buscar y no empleamos palabras clave u otras estrategias de búsqueda para encontrar información más precisa y útil para nuestros fines, ¿no? Entonces, desarrollar una estrategia de búsqueda informativa implica planificar el proceso, es decir, ¿cómo planifico ese proceso de búsqueda de información? Primero, identificar mis palabras clave, eso ustedes ya lo tienen, identificar palabras clave. Para ello también necesitamos seleccionar bases de datos académicas y aplicar técnicas de búsqueda variadas. Este proceso es común en actividades académicas para realizar, por ejemplo, tesis o proyectos. Tienen un carácter iterativo y es decir, que requiere ajustes y refinamientos constantes para mejorar la calidad de los resultados. Es ensayo-error, prueba-error. Es modificar, volver a iniciar la búsqueda, reformular nuestras ecuaciones de búsqueda, nuestras estrategias de búsqueda, etcétera. Bueno, también investigar implica un proceso sistemático de indagación y exploración estratégica, en el cual es posible utilizar diversas herramientas para localizar fuentes útiles y confiables. Esta diversidad de recursos cobra especial relevancia cuando se busca información con fines académicos y profesionales. Sin embargo, una de las etapas clave dentro de todo el proceso es la selección adecuada de la herramienta de búsqueda, ya que de ello depende la eficacia en la localización y recuperación de la información pertinente. Una de estas herramientas que resultan más confiables utilizar son las bases de datos científicas y los catálogos de bibliotecas académicas, porque te garantizan que vas a acceder a contenidos valiosos y de alta calidad.
En términos de estructura, las bases de datos cuentan generalmente con tres componentes básicos para su funcionamiento. Uno, los registros que ahí se encuentran. Dos, el sistema de búsqueda que utiliza diferentes operadores y puntos de acceso. Y la página de resultados que ahí te arrojan los más relevantes y que puedes también ordenar por relevancia, por antigüedad, etcétera, por diferentes factores o criterios en los que puedes ir ordenando tus resultados. Ok, el sistema de búsqueda de estas bases de datos proporciona al menos las funciones de búsqueda primero por palabra clave, por operadores booleanos y por búsqueda de navegación e historial de búsqueda. Aquí te pongo un cuadro en donde tú puedes ir leyendo más o menos a qué se refiere cada uno de esas características del sistema de búsqueda de las bases de datos. Las palabras clave son básicas, son utilizando una o más para que puedas obtener información más precisa de lo que tú requieres. Aquí podemos utilizar los operadores booleanos como el and, el or o el not em, y mejorar los resultados de búsqueda restringiendo o refinando esta búsqueda. Y así nos vamos a ir visualizando cada una de las características de las bases de datos. También, la página de resultados presenta tres componentes para optimizar las funciones de consulta en las bases de datos, como son ordenar, filtrar y exportar. Nos permite ordenar por relevancia, por fecha de publicación. Las bases de datos, por lo general, cuando nos arrojan los resultados, te preguntan cómo quieres que estos salgan ordenados por relevancia, es decir, a lo mejor fueron citados más veces, fueron leídos más veces, o por fecha de publicación, los más nuevos primero o al revés. Va a depender de tu objetivo de búsqueda, de tu necesidad de información. Y a la hora también de colocar los filtros, estos se realizan pues dependiendo de lo que tú requieras investigar. Puedes filtrar por temáticas, por tipo de documento, si quieres un libro, un capítulo de libro, una revista, un artículo, un reporte de investigación, etcétera. Entonces ahí tú vas a ir filtrando por cada necesidad que tú tengas. Por ejemplo, si lo requieres en un idioma específico, si lo requieres de alguna zona geográfica muy particular o de algún país muy particular, también te da la oportunidad las bases de datos de ir enlistando cada uno de estos filtros que tú requieres para refinar tu búsqueda. Y también te permite exportar pues el documento utilizando acciones adicionales, como por ejemplo enviar las referencias a un gestor, como puede ser EndNote, RefWorks, Mendeley o Zotero. Te permite también descargar a texto completo en PDF, Word o HTML. Te permite enviar las referencias a una lista específica en algún gestor o imprimir y guardar los resultados en una carpeta. Incluso te permite también crear tus cuentas personales de tal manera que conforme tú vayas recuperando información en los resultados de búsqueda, si te son interesantes, pues lo vas alojando ahí de tal manera que posterior a ello, cuando tengas más tiempo, puedas acudir nuevamente a tu cuenta para poder revisar de manera detenida cada uno de los resultados e ir descartando lo que sí te sirve de lo que no te sirve. Entonces, todas estas bondades las tienen las bases de datos. Aquí te enlisto algunos criterios para que puedas elegir la base de datos que mejor se adapte a tus necesidades de información, como pueden ser el área de conocimiento que cubre, la autoridad relacionada con el contenido, la forma de acceso a los documentos, los formatos para citar, que puedas generar alertas de búsqueda, etcétera. Por favor, aquí lo puedes leer igual más adelante de manera detenida para que puedas conocer algunos de los criterios y la información que se pretende recuperar con cada uno de ellos. ¿Ok? Ok. Aquí en este video
te voy a mostrar algunas bases de datos de acceso abierto, por qué se denominan de esta manera y cuáles son sus características. Y esto es porque el acceso abierto indica disponibilidad libre y gratuita de la literatura científica en Internet. Esto hace posible no solamente la lectura, sino también la descarga, la copia, la impresión y la distribución o cualquier uso legal con la única condición de que los autores mantengan el control sobre la integridad de la obra y que su autoría sea reconocida, es decir, que lo coloques en citas y referencias. Y pues bueno, como usuario de la información, tú tienes el deber moral, civil y profesional, ético, de pues darle estos créditos a los autores de la información que tú vayas a consultar y utilizar posteriormente. ¿Ok? Y aquí podemos observar el video. Recursos de Open Access. Pues bueno, después de esto, aquí igual, cuando tengas más tiempito, por favor visualiza este video de acceso abierto que te va a dar la posibilidad de conocer más a fondo este tipo de fuentes. También tenemos otro tipo de recursos como son las bases de datos que se adquirieron por suscripción. Las bases de datos científicas han cobrado una gran importancia a nivel mundial porque han tenido un uso, el aumento de su uso ha sido bastante considerable en la comunidad científica al ser pues reconocidos los autores y las instituciones que ahí publican, pero también al tener una gran validez sus investigaciones y los resultados que ahí se proyectan. Es un medio que actualmente ha sido más dinámico para obtenerle mejor información y que ha producido importantes cambios en la práctica de la ciencia. Se dan a conocer de manera más masiva la información que se genere, pero también permiten que se obtengan estadísticas del uso, de la publicación y de toda la comunicación que se hace de los resultados de una investigación. Entonces, pues bueno, aquí en este video te presentamos también las bases de datos que tenemos por suscripción. Vamos a dar clic al video y tenemos acceso a bases de datos por suscripción como son EBSCO, Gestor, Web of Science, etcétera. Se crean para satisfacer necesidades de información de instituciones, asociaciones o unidades de información. No todas son de acceso libre, muchas son pagadas por suscripción. Aquí les van mostrando cada una de las bases de datos a las que tenemos suscripción por medio de la Universidad Autónoma de Yucatán y que la Coordinación de Bibliotecas pone a su disposición en su página. Más adelante les voy a mostrar la página del sistema bibliotecario y cómo podemos tener acceso a estos recursos. Fíjense, esta EBSCOhost es una base de datos muy completa, de tipo multidisciplinaria y fácil de utilizar. Su interfaz es de fácil navegación y podemos entender de manera rápida y sencilla cómo acceder. Miren, en este video te muestran cómo acceder a EBSCOhost de manera fácil y rápida desde la página del sistema. Y aquí están los recursos electrónicos que tenemos disponibles. Le damos a multidisciplinarias y aparece la opción de EBSCO. Ingresan y miren, fíjense, solo tienen que ir llenando los formularios que aparecen. Aquí les damos las credenciales de acceso remoto. Miren, y ya pueden entrar. ¿Qué significa acceso remoto? Que una vez ustedes habiendo creado su cuenta en alguna IP de la UADY dentro de la escuela, en casa o en cualquier otro sitio ya pueden acceder a la página de EBSCO, ¿ok? Entonces, el acceso remoto les permite tener acceso a la base de datos en cualquier sitio que ustedes lo requieran.
les permite crear su cuenta, que aquí les está mostrando también cómo realizarlo. Miren, cómo crear sus propios proyectos, los tipos de búsqueda. Fíjense, búsqueda básica y avanzada y el historial de búsqueda. Aquí están los resultados y aquí les permiten visualizar también las herramientas disponibles y el texto completo de los materiales. También cómo se utilizan los operadores booleanos, los puntos de acceso de un documento, fíjense en la búsqueda avanzada, cómo descargar el texto completo en PDF, cómo se visualiza el texto completo. ¿Ya ven? Es una base de datos bastante accesible, bastante fácil de utilizar y pues bueno, en este video se muestra claramente y de manera pues fácil cómo utilizarla. Ojo con esto, vayan a verlo las veces que sea necesario porque de aquí se deriva la actividad de aprendizaje número 2. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, otras plataformas de acceso a información científica son como estas, que es el Google Académico, que ustedes pues ya son expertos utilizando Google Académico. Me imagino que la mayoría ya lo conoce, lo ha utilizado. Aquí tenemos también un video que habla acerca de los repositorios documentales, de los catálogos de bibliotecas. Por favor, consúltenlo. Y pues bueno, son los recursos de información a los que ustedes pueden acceder, pueden hacer uso para que puedan recuperar información válida y confiable. Pero ya sé dónde buscar, ya sé qué buscar, dónde buscar. Ahora, ¿cómo voy a buscar? ¿Qué estrategia de búsqueda puedo emplear? ¿Cómo puedo crear mi estrategia de búsqueda? ¿En qué consiste? Pues esta es el conjunto de herramientas para localizar información y necesitamos aprender a construir una estrategia de búsqueda, porque esto te va a permitir revisar los resultados y garantizar la identificación de fuentes relevantes tanto como sea posible. Entre más fuentes tengamos, pues vamos a hacer una exploración más amplia de nuestro tema de investigación y obviamente la información que vamos a recuperar va a ser bastante completa. En una estrategia de búsqueda, dos factores que afectarán el tipo de información que localices son la relevancia del contenido de la información y la cantidad de información que te arrojan los resultados. Ya sea demasiada, muy poca información que tengas, siempre vamos a tener que evaluarla, ¿ok? Y decidir cuál nos sirve y cuál no es útil para nuestro objetivo de investigación. En este sentido, las palabras o términos que vayas a elegir y el tipo de estrategia que pretendas usar va a ser determinante para una búsqueda exitosa. El empleo de una estrategia de búsqueda es como un mapa donde te conduce a la ruta correcta, es decir, como cuando entras a Maps y pones ahí el lugar a donde quieres llegar y Maps te va orientando hacia dónde doblar, qué calle tomar, etcétera, ¿no? Hasta que llegues al punto que tú quieres. Lo mismo vamos a hacer con la investigación. Tenemos que trazar esa ruta que debemos seguir para poder recuperar toda esa información que requerimos para el desarrollo de nuestra investigación. Bueno, ¿qué elementos conforman una estrategia de búsqueda? Dice, organizar una estrategia para buscar información te ahorrará tiempo y descubrirás que un plan de búsqueda bien elaborado dará resultados relevantes en las bases de datos. Preparar la planeación de una estrategia de búsqueda requiere previamente que consideres algunos puntos, como pueden ser determinar los conceptos de la búsqueda derivados de las palabras clave y de la pregunta de investigación. Recuerden que en la unidad anterior, pues ya determinamos nuestra necesidad de investigación, nuestra pregunta de investigación y las palabras clave o los términos que son relevantes para nuestro tema de investigación. Selecciona y compila los términos de búsqueda a través de índices o diccionarios de sinónimos. Esto nos permite tener una variedad de palabras que podamos utilizar y combinar para poder realizar nuestra búsqueda, tanto como los sinónimos, los antónimos, los términos relacionados y los términos en otro idioma, que es lo que decía, reconocer los casos de variaciones terminológicas del idioma
Tener una idea del tipo de información que pretendes localizar, como por ejemplo, si requiero artículos de revista, libros, informes, algún reporte de investigación, una tesis, una página, un sitio web, alguna página de una asociación civil, de una institución educativa, de salud, académica, gubernamental, etcétera. Y pues bueno, conocer y organizar los filtros o limitadores para ejecutar, refinar o restringir la búsqueda con operadores básicos o de truncamiento y de códigos de campo de la propia base de datos. Lo que les comentaba en la unidad anterior, que es aquellos operadores que podemos utilizar para poder ir combinando nuestras palabras clave y que de ahí se derive también los resultados de búsqueda que mejor se adecúen a nuestra investigación. Y pues lo que nos proporcionan las bases de datos, como les comentaba hace un rato con EBSCO y vieron, que nos da la posibilidad de emplear los operadores booleanos y también los puntos de acceso de un documento, pero también no solamente en las bases de datos por suscripción, sino también las de acceso abierto. Por ejemplo, Redalic y Cielo nos permiten también utilizar los operadores booleanos y los puntos de acceso para poder ampliar o restringir nuestra búsqueda y también nos permiten utilizar los limitadores por año, por idioma y por región. La mayoría de las bases de datos tienen este tipo de refinadores para que ustedes puedan restringir o ampliar sus búsquedas. Ok, muy bien. Dice el proceso de búsqueda de información que implica saber cómo y dónde buscar. En primera instancia, vamos a ver que la estrategia de recuperación es el procedimiento que nos permite localizar en una serie de fuentes de información distintas un conjunto de documentos necesarios para resolver cualquier problema de investigación o información que se nos plantee. Podemos tener diferentes tipos de búsqueda, como son la básica, la avanzada y la exhaustiva. La básica es cuando se requiere el dato factual o un único documento, cuando ya sabemos exactamente el documento que queremos recuperar y nos vamos justamente a buscar ese para encontrarlo y descargar. Ajá. Ayuda a resolver una pregunta determinada, específica, es decir, ya sabemos exactamente lo que queremos. La búsqueda avanzada, esta es más frecuente y también más compleja por la dificultad de expresar y definir con precisión la información que se necesita. Esto nos permite recuperar el conocimiento existente publicado sobre un tema determinado. Aquí en la avanzada es cuando también podemos utilizar los diferentes operadores para la búsqueda y puntos de acceso. Y en la búsqueda exhaustiva, el usuario necesita estar al día de los nuevos avances y desarrollos que se producen en un campo o especialidad o tema específico. Es el conocimiento actualizado. A lo mejor, y nosotros ya escuchamos que surgió una novedad acerca de mi tema y pues me voy directo a buscar eso y necesito conocer exactamente de qué se trata para poder indagar más a fondo acerca de esa innovación que acaba de surgir. ¿Cuáles son los pasos para crear una estrategia de búsqueda? Primero, el establecimiento de las palabras clave, que esa es la forma en que normalmente buscan los motores de búsqueda en la web. Piensa en palabras o frases importantes y escríbelas para obtener los resultados. En el paso número 2 es determinar la herramienta de consulta. ¿Dónde voy a ir a buscar? En Google, en alguna base de datos como EBSCO, Springer o Cielo, o exactamente dónde. El paso número 3 es conocer los operadores y campo de búsqueda disponibles en la herramienta de búsqueda que voy a utilizar. A lo mejor voy a ir a EBSCO. EBSCO sí tiene la posibilidad de utilizar los operadores booleanos y también restringir también tengo los campos de búsqueda y también me permite restringir o refinar mis resultados con los limitadores, ¿ok? Tengo que conocer muy bien la herramienta que voy a utilizar. Y en el paso número 4, construir con todo ello la ecuación de búsqueda. ¿Cuál es la ecuación? Una ecuación, ustedes la vieron en prepa, secundaria, es
la unión de dígitos o de cifras, por ejemplo, ya sean suma, resta, multiplicación, división, y que te va a conducir a un resultado. Aquí va a ser lo mismo, pero con palabras y operadores. Aquí te pongo un ejemplo para que ustedes vean cómo se lleva a cabo la ecuación de búsqueda. Por ejemplo, adolescentes and, que es mi operador booleano, and bullying or violencia escolar, que este es un término relacionado. A lo mejor, esta es mi ecuación de búsqueda. Adolescentes and bullying or violencia escolar. Puedo utilizar también algunas sintaxis especiales de búsqueda, como por ejemplo all in text, que aquí quiero decir que esté en todo el texto, esta palabra clave que es gamificación en educación, que es el juego en la educación. A lo mejor puedo utilizar otra ecuación de búsqueda utilizando un operador de truncamiento y lo puedo utilizar también como ecuación de búsqueda. Puedo combinar los diferentes operadores y hacer mi ecuación de búsqueda. Estas son las diferentes ecuaciones de búsqueda que puedo utilizar y las puedo ir armando con mis palabras clave, mis sinónimos, mis antónimos, mis términos relacionados y los términos en otro idioma. Esto nos permite ampliar o reducir nuestros resultados de búsqueda de tal manera que nos permita en el tiempo que tenemos revisarlos y obtener la información que requerimos. ¿Ok? Para establecer las palabras clave, también llamados términos de búsqueda, pues bueno, son los que ingresas en la base de datos o cualquier otro buscador como Google, ¿ok? Estas palabras son aquellas que son indispensables, que no las puedes omitir o eliminar de tu pregunta de investigación o de tu tema de investigación, porque este va a perder el sentido. Son aquellas que son ineludibles, no se pueden eliminar. Representan los conceptos principales del tema de investigación y sin ellas es posible que tengas dificultades para encontrar los artículos, perdón, que necesitas. Es importante consultar tesauros, libros, obras de referencia como diccionarios especializados de sinónimos, enciclopedias temáticas o artículos de investigación relacionados con tu tema, para que de ahí también te des una idea de qué palabras o términos clave puedes utilizar o elegir. Para familiarizarte con la terminología especializada y otros términos con los que se hace referencia al tema que estás investigando, identifica en los artículos en los apartados de título, resumen y palabras clave. Y podrás identificar nuevas palabras clave en títulos, resúmenes de artículos y en el apartado de keywords que siempre te ponen después de un artículo de investigación para que puedas ampliar tu red semántica de términos. También puedes utilizar diccionarios especializados, los diccionarios comunes, puedes utilizar enciclopedias temáticas de sinónimos o antónimos, tesauros, etcétera. Aquí hay un ejemplo para que ustedes observen cómo podemos encontrar las palabras clave en algún artículo, en algún texto, y que esto nos puede ayudar para ampliar mi red semántica de términos. Dice que para elegir las herramientas de consulta existe multitud de buscadores que eventualmente pueden aportar información de utilidad para la recuperación de información, como pueden ser buscadores generales como Google, Yahoo y Bing. El más común, pues obviamente es Google. Este, buscadores académicos de acceso abierto como el Google Académico. Buscadores de agrupación por afinidad temática como el Carrot. Y buscadores académicos como el Google Académico o otro tipo de bases de datos o buscadores. También podemos utilizar buscadores científicos como pueden ser Dialnet, Redalic, Cielo, Google Scholar, Mendeley Papers, Cross Research, entre otros. Y estas fuentes van variando en función de la disciplina o el ámbito de estudio, el área de formación
Hay algunos de carácter multidisciplinario que recogen información y documentos de todas las materias y otras que se especializan en una disciplina específica. Algunos ejemplos aquí están, los pueden observar. ¿Cuáles son los puntos de acceso de un documento que yo les he mencionado en diferentes ocasiones? Y esto es el campo de registro bibliográfico por el cual es posible recuperar información. Los puntos de acceso pueden ser palabras, números o códigos alfanuméricos, como pueden ser los términos relacionados con la descripción literal del documento, como son el autor, el título, la editorial, el año de publicación, etcétera. Y los relacionados con la descripción semántica del documento, como pueden ser temas, materias, palabras claves dentro del resumen o el texto completo. Y este es un ejemplo en el catálogo de Wadi, cómo puede encontrar los puntos de acceso de un documento, ¿ok? Los campos de búsqueda más destacados son el título, el autor, las palabras clave, materia o descriptor, resumen y todos los campos que previamente ya les he mencionado. Este último campo es el que permite buscar información en cualquier parte del registro y engloba a todos los demás. Donde dice todos los campos, pues va a englobar todos aquellos que contienen los documentos en esa base de datos. Y solo se debe usar cuando no se encuentra información por campos más específicos, ya que es demasiado genérico y me puede arrojar mucha información. Entonces, si de plano no encuentran información con un campo muy específico, pues se les seleccionan ahí la opción de todos los campos. En recursos que tienen información a texto completo, disponemos también del campo texto completo y ahí lo van a ver texto completo en PDF. Como en el caso anterior, no es recomendable buscar por este campo. Dice la búsqueda por el campo título es más concisa y por tanto la que recupera menos información porque pues obviamente los títulos siempre son distintos y tienen algo muy particular en cada uno de ellos. Y el uso del campo materia, palabra clave o descriptor permite utilizar búsquedas más exhaustivas. Amplían y las materias son los términos relacionados. Y aquí les muestran un ejemplo de los campos de búsqueda en los diferentes bases de datos y buscadores que tienen a su disposición. Ahí pueden observar cómo puedo seleccionar, por ejemplo, aquí los puntos de acceso de autor, título, resumen y demás. Fíjense. Les voy a hacer un recuento de los operadores booleanos y estos definen la relación entre términos de búsqueda utilizando estos operadores, como pueden ser el AND, el OR y el NOT, que también en la unidad 1 lo vimos, que pueden incluir, restringir o pueden excluir resultados de búsqueda al utilizar estos operadores. Aquí algunos comandos para que optimicen sus búsquedas, como pueden ser, y también otros llamados sintaxis especiales, que también les permiten ir redefiniendo sus estrategias de búsqueda o sus ecuaciones de búsqueda, utilizándolos al combinar las palabras clave. Así es como se observaría. Por ejemplo, esta es una vista previa de cómo podemos buscar en EBSCO. Así les va a aparecer cómo buscar en EBSCO, cómo colocar los términos clave. Aquí están los operadores booleanos que podemos ir utilizando, combinando. Y aquí están los puntos de acceso que también podemos utilizar. ¿Cómo se ve una estrategia de búsqueda en la práctica? Y esta puede ser términos clave más operadores booleanos más truncadores más comandos de búsqueda más puntos de acceso igual a una ecuación de búsqueda. Esta es su ecuación de búsqueda, gamificación en el aula, ejemplo. Dice, por ejemplo, la búsqueda de páginas especializadas en aprendizaje autogestivo podría encontrarse mediante la ecuación de búsqueda al título aprendizaje autogestivo o estudio independiente. Esta sería mi ecuación de búsqueda para que me puedan aparecer
los resultados acerca de, pues de la gamificación, ¿ok? O del aprendizaje autogestivo. Audit Title, que esta es una sintaxis especial de búsqueda y que me dice que quiero que lo que yo le coloque, las palabras clave que yo le coloque me aparezcan en el título, ¿ok? Aprendizaje autogestivo or con el operador booleano or estudio independiente. Aquí estoy utilizando también un sinónimo o un término relacionado para que me pueda ampliar mi búsqueda de información. También puedo utilizar este tipo de comandos en Google, por ejemplo, para que me puedan aparecer no solo en el título, sino también en el texto. Si quiero que aparezca solo una palabra dentro del título o dentro del texto. ¿Ok? Ahí está. Fíjense, aquí les van mostrando diferentes ejemplos de cómo utilizarlo y cómo me arroja los resultados. Dice, a mayor precisión, más específicos serán los resultados porque le estamos dando la instrucción precisa al buscador para que me arroje los resultados más específicos. Resumiendo puntos clave de la estrategia de búsqueda, primero tienes que conocer las herramientas que cada base de datos ofrece para poder determinar aquella estrategia de búsqueda que mejor se adapte a cada uno de ellos, así como la terminología, sinónimos, antónimos u otros términos relacionados que me puedan apoyar para poder combinarlos con mis diferentes operadores. ¿Ok? Es importante también probar las estrategias y redefinirlas después de haber revisado los resultados de búsqueda. Si te das cuenta que esa estrategia o esa ecuación de búsqueda no te arrojó los resultados que tú quieres, pues podemos ir combinando las diferentes palabras, los diferentes términos, así como los operadores y las sintaxis especiales o los comandos para que los resultados vayan cambiando o se vayan redefiniendo o limitando. Esto te va a ahorrar tiempo y te va a hacer también más efectiva tu búsqueda. ¿De acuerdo? Esa es una estrategia de búsqueda. Esas son las ecuaciones de búsqueda. Aquí les estamos enlistando también lo que ya vimos en el video anterior, pero aquí de manera más específica les estamos colocando información acerca de los operadores. Por favor, la pueden revisar para que les quede un poquito más claro. También las ecuaciones que ya les expliqué, los tipos de búsqueda que también ya les he comentado cómo aparecen, cómo se van a visualizar en las diferentes bases de datos, en los buscadores. Y pues bueno, para recuperar mayor número de fuentes, dice, esto plantea un desafío para buscar y recuperar todas las fuentes que sean relevantes para la investigación, por lo que se debe minimizar el impacto del sesgo en las herramientas de búsqueda y anticipar todo esto que pueda suceder. A lo mejor y necesito redefinir mi búsqueda para poder recuperar un mayor número de fuentes, porque a lo mejor le restringí mucho o utilicé muchos operadores, porque tampoco es saludable utilizar 3, 4 operadores o sintaxis en una oración, en una ecuación de búsqueda, porque te hace más pequeña, te restringe mucho de tal manera que a lo mejor y no te va a aparecer algún resultado de búsqueda. Entonces necesitamos ir redefiniendo y orientando nuestra búsqueda de información, utilizando de manera también mesurada los operadores y las palabras clave para que podamos ir pues recuperando información valiosa y no dejar de lado también información importante. Un punto muy importante también es evaluar los resultados de esa búsqueda. Recuerden que en la redefinición de las ecuaciones, pues ya habremos hecho una evaluación previa de todo lo que nos arrojó y esto implica realizar una revisión preliminar de los resultados de búsqueda y considerar si son relevantes e importantes. Y pues para esto vamos a ver qué otras alternativas tenemos para hacer nuestras búsquedas
y pues irnos a realizar nuestras ecuaciones de otra manera, redefinir nuestra búsqueda, vaya. Es importante también que durante el proceso de búsqueda, los artículos, las preposiciones, las conjunciones, como por ejemplo, las palabritas como la, por, más, de, o, no, aquellas que son de uso común, se excluyan para evitar en lo posible resultados irrelevantes y únicamente utilizar aquellos términos que se consideren eh, bastante importantes, que son ineludibles, que no se pueden eliminar. Estos sí se pueden utilizar, pero los artículos y demás palabritas, pues no tiene caso utilizarlas, ¿ok? Porque solo me van a hacer, digamos, ruido dentro de mi ecuación de búsqueda y no nos van a orientar hacia la recuperación de información valiosa. Son palabras vacías. Muy bien, entonces necesitamos ir optimizando nuestra búsqueda de información, nuestro tiempo e ir evaluando también los resultados obtenidos. Si obtuve pocos resultados, por ejemplo, a lo mejor la estrategia de búsqueda fue demasiado específica, lo que les comentaba hace un ratito. A lo mejor utilicé 10 operadores, trunqué, hice sintaxis especiales de manera desmesurada. Y pues bueno, a lo mejor fui muy específico, necesito plantear una búsqueda más genérica o añadir más palabras clave, a lo mejor puedo eliminar palabras innecesarias como para, por, cómo, cuáles, y me debo centrar en palabras más importantes, ¿no? O tal vez las palabras clave utilizadas no fueron las adecuadas para definir la búsqueda y por ello los documentos almacenados en la base de datos pues no fueron recuperados. A lo mejor y necesito buscar más sinónimos o palabras relacionadas o cambiar el operador, a lo mejor no utilizar el and, sino utilizar el or o utilizar el not, utilizar otro tipo de truncamiento, etcétera. Para ello también es importante revisar de aquellos resultados que obtuve y que fueron relevantes, revisar los resúmenes o las palabras que utilizaron, las palabras clave, las materias, los encabezamientos de materia, y que estos me den una idea de qué palabras utilizar para ir a buscar de nueva cuenta. Por el contrario, se obtuve muchos resultados. A lo mejor la lista de artículos es muy amplia o no está relacionados con el tema que estoy investigando. Y para ello debo ser más específico, agregando más palabras utilizando el conector AND. Y a lo mejor la estrategia de búsqueda empleada fue muy genérica y el sistema devuelve demasiado ruido o demasiados resultados con aquellos que no son pertinentes o relevantes para mi tema de investigación. Puedo ir refinando mediante filtros o limitando los criterios de interés en mi búsqueda de información, como pueden ser el año, el idioma, el tipo de documento, la zona geográfica, etcétera. Esto me va a ayudar a restringir un poquito más mi búsqueda de tal manera que el tiempo me alcance para revisar todo aquello que me está arrojando y utilizarlo más adelante. Y bueno, esta es la parte final de la evaluación de los resultados al momento de realizar mi búsqueda de información. ¿Ok? Esto es lo que conforma la unidad número 2, que se refiere a la búsqueda y acceso a los recursos de información. Aquí lo podemos ver también en donde están listados los recursos en la parte de abajo para que ustedes vean más adelante con más calma y puedan ir revisando cada uno de los recursos pues que la universidad también tiene a disposición de ustedes para que encuentren información valiosa. En la parte de abajo les voy a colocar, así como ahorita están disponibles la sesión de bienvenida y de la unidad 1, les voy a colocar en la parte de abajo esta sesión que estamos grabando, que pues en la que estoy abordando la unidad número 2. Y la parte de la pestaña de actividades, la pestaña de recursos, aquí ya pueden ustedes visualizar los recursos correspondientes a esta unidad, que son la búsqueda de información y las estrategias de búsqueda. Por favor, también revísenlas, ¿de acuerdo? Y para finalizar, quiero
mostrarles que en la unidad 2 también tenemos una ADA, que es esta. Ustedes son muy buenos utilizando las redes sociales, el TikTok, grabando reels, o pequeños clips de video, pues para enviar en sus diferentes redes sociales. Y en esta ocasión vamos a hacerlo, pero para una actividad académica. Y la actividad número 2 precisamente tiene como objetivo crear un video tutorial en el que ustedes expliquen y demuestren de forma práctica cómo realizar una búsqueda efectiva de información académica en la base de datos EBSCO o alguna otra que ustedes consideren pues que son buenos utilizando. Sin embargo, yo les recomiendo que utilicen EBSCO porque es la más sencilla de utilizar, más práctica, su interfaz es más amigable y su navegabilidad también es más fácil, más sencilla. EBSCO es una plataforma que contiene bases de datos con información multidisciplinaria y constantemente se actualiza. Abarca información en texto completo, resúmenes de artículos de revistas y otros tipos de publicaciones. La información de esta base de datos tiene la característica de ser confiable ya que ha pasado por una estricta revisión de expertos en las diferentes áreas del conocimiento. También esta herramienta permite organizar la información deseada, proveer de diversos formatos o estilos bibliográficos para la referenciación, crear alertas de búsqueda, compartir carpetas o resultados de búsqueda, acceder a una cuenta en la cual se pueden crear proyectos o carpetas muy específicas que ustedes pueden ir organizando por asignatura, por tema, incluso pueden nombrarlas con las diferentes tareas que les dejan. Los pueden ir nombrando de esa manera para que las puedan guardar, compartir o trabajar en equipo con sus compañeros. O también les permiten recuperar los historiales de búsqueda y otras funciones que hacen más fácil la navegación dentro de esta base de datos. Esta es la interfaz de la base de datos EBSCO que ustedes pueden apreciar en este momento y que de verdad les va a resultar muy benéfica para sus diferentes trabajos académicos, ¿ok? Antes de iniciar con la actividad, ustedes pueden consultar estos, estos recursos que se ponen a su disposición para que consulten, para que revisen, para que aprendan a utilizar las bases de datos, para que definan sus estrategias de búsqueda, realicen sus ecuaciones y a la hora de visualizar y hacer el tutorial de la base de datos, pues tengan elementos para realizar ejemplos y que puedan mostrarlos en el tutorial. También para iniciar el video tutorial, ustedes deben elegir una herramienta para grabar, ya sea Zoom, Teams o Canva, el que ustedes consideren que sea más fácil, que se les facilite a ustedes más que nada y que también permita visualizarlo, porque de repente graban en alguna herramienta, en alguna aplicación y la suben y a la hora de que yo vaya a calificar no me lo reproduce, tengo que solicitar permisos de acceso o lo tengo que descargar en otro formato, entonces representa un problema la calificación del video tutorial. Entonces, ustedes elijan aquella herramienta que les permita grabar, pero también a la hora de subir y que yo lo pueda visualizar, que no genere problemas. Dale. Incluso con su celular nada más lo pueden grabar y lo suben. Posteriormente van a explicar paso a paso cómo hicieron su búsqueda, es decir, cómo ingresar a la base de datos, cómo buscar información utilizando palabras clave, los filtros, los limitadores, etcétera. Cómo encontraste, qué resultados te arrojó, cómo guardaste u organizaste los documentos, a lo mejor y creaste tu carpeta, lo guardaste ahí, etcétera. Te sugiere que prepares un guión antes de grabar para que tu explicación sea clara, es decir, para que no te pierdas a la hora de grabar tu tutorial, pues tener ahí como que un borrador e ir tachando aquellos puntos que ya abarcaste en el tutorial y que en la rúbrica también te tenemos enlistado que debes de cumplir para obtener la mayor cantidad de puntaje que se requiere para acreditar la unidad. Asegúrate de que se escuche bien tu voz, habla claro,
habla con un buen volumen, que yo te pueda escuchar y de forma pausada. Trata de que no corras, no hables muy rápido, porque de repente no escucho muy bien lo que tú quieres decir y de qué manera te contacto para que me lo aclares. Entonces, habla claro, con un buen volumen y de manera pausada para que se te pueda entender el tutorial. Ok, antes de buscar, ten listas tus ecuaciones de búsqueda. Esto significa que ya pensaste en tus palabras clave principales, en los sinónimos y términos relacionados, en los términos en otro idioma se aplica. A lo mejor y tu investigación no aplica el inglés, pero se aplica el maya o cualquier otro idioma. Entonces ahí es importante que tú tengas esos términos a la mano. Y pues obviamente los operadores y otras sintaxis especiales que sepas cómo utilizarlos y en qué momento utilizarlos. Ahora, ¿qué debe de incluir tu video? Primero, que crees tu cuenta. Muestra cómo crear tu cuenta en EBSCO o en la base de datos que elegiste. Dos, presenta la base de datos, es decir, vas a realizar una breve explicación sobre qué es EBSCO, qué tipo de contenido tiene y por qué es útil para tu tema de investigación. Después vas a realizar una búsqueda básica, es decir, una búsqueda sencilla con tus términos y menciona cuántos resultados obtuviste, nada más. Posterior a la búsqueda básica, vas a realizar una búsqueda avanzada, es decir, vas a utilizar filtros, búsqueda avanzada con filtros. Del lado izquierdo en la pantalla de EBSCO vas a encontrar los filtros. Vas a demostrar cómo usar al menos 3 filtros diferentes. Ojo, si no recuerdas cómo hacerlo, revisa el video que te mostré hace un ratito donde vas a ver paso por paso y tienes ahí mencionado dónde están los filtros, dónde colocar los operadores, los puntos de acceso, etcétera. Pues revísalo para que recuerdes cómo realizar esto. Búsqueda avanzada con filtros. Demuestra cómo usar al menos 3 filtros diferentes, como operadores booleanos, límites por fecha, tipo de documento, idioma, país, edad, género, etcétera. Ahí hay un montón. Para refinar tus resultados y muestra la cantidad de resultados que obtuviste. Posterior a ello, vas a realizar una búsqueda avanzada por puntos de acceso. Explora cómo buscar usando otros puntos de acceso de un documento, por ejemplo, por autor, por revista, por tema específico, por DOI, etc. Posteriormente a ello, reflexiona sobre tus resultados. Los resultados de tu búsqueda te dieron nuevas palabras clave, autores o fuentes que puedan enriquecer tu tema. Coméntalo. O de plano no tuviste nada importante y relevante. También es válido comentarlo. También vas a citar un documento. Muestra cómo generar una referencia bibliográfica usando un estilo de citación específico como APA, Vancouver, etcétera, cualquier otro. Crea una carpeta y guarda artículos. Haz una carpeta dentro de EBSCO y guarda un mínimo de 5 documentos, como pueden ser artículos, tesis, etcétera, relacionados con tu tema de investigación, obviamente, y luego compártela conmigo. Activa una alerta de búsqueda para recibir novedades sobre tu tema y también evalúa tu búsqueda. Es decir, ¿cómo vas a evaluar esta búsqueda? Vas a comentar qué ventajas o inconvenientes encontraste al usar la base de datos para realizar este ejercicio. Y también vas a comentar a manera de reflexión si los documentos que encontraste son realmente pertinentes a tu tema y si cumplieron o superaron tus expectativas, te sirvieron, no te sirvieron, si fueron importantes, relevantes, si fueron pertinentes para tu tema de investigación o de plano no fueron nada útiles. Y pues bueno, para enviar esto vas a adjuntar la liga de tu video en el espacio de las tareas, en el área 2 y lo vas a nombrar en la siguiente forma. Tus apellidos, guión bajo, nombre, guión bajo y el ADA. Número 2. Toma en consideración la fecha y horas señaladas para el envío de esta actividad de aprendizaje. Aquí te dejo también la rúbrica que puedes consultar para que puedas ir palomeando cada criterio que se menciona ahí, a ver si cumpliste o no cumpliste. ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, aquí está la rúbrica que tú puedes visualizar y
La fecha de cierre, es decir, la fecha límite para el envío de esta actividad es el miércoles 4 de marzo hasta las 23:59 horas. Recuerde que si tienes alguna duda con respecto a la actividad de aprendizaje o algún otro tema que en esta unidad se está viendo, por favor contáctame por correo electrónico o aquí en mensajería de la plataforma me puedes enviar un mensaje personal para que yo te pueda atender con mayor calma y te pueda explicar de nueva cuenta de qué se trata cada tema que a ti no te haya quedado claro, o por correo. Yo voy a tratar de responderte a la brevedad posible y de contactarte para que podamos aclarar tus dudas, ya sea de cualquier tema o de la actividad que ahora te leí. Entonces, pues por mi parte es todo. Muchísimas gracias por tu atención. Te recuerdo que aquí están los recursos que puedes consultar. Te recuerdo la fecha del envío de la actividad de aprendizaje, miércoles 4 de marzo. Agradezco tu atención en este día y te deseo la mejor de las tardes. Muchas gracias.